al Señor Nazareno, derribado en el suelo bajo el peso de la cruz. ¿Y cómo responden los soldados que estaban allí? Con golpes, con maltratos, con humillación. Hermanos, contemplando al Señor, guardemos este profundo silencio. Continuemos meditando los misterios del Santo Rosario. Meditemos ahora la coronación de espinas. Esa coronación de espinas en el rostro más precioso de todos los rostros. Esa coronación de espinas que hizo brotar la sangre de la sagrada cabeza del Señor. Ya nos lo recuerda un piadoso canto. Las espinas que laceran tu divina y pura sien. Son aquellos pensamientos, sí, esos malos pensamientos, esa ingratitud, nuestras culpas, amadísimos hermanos. Pidámosle al Señor en esta noche purifique nuestras mentes y nuestros corazones por su preciosa sangre. Pidámosle al Señor que nuestro pensamiento esté siempre en su sagrada pasión. Que no busquemos otras alegrías, que no busquemos otros consuelos falsos, sino que encontremos el único consuelo en el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Avancemos, amadísimos hermanos, siguiendo los pasos del divino Nazareno. Avancemos con humildad, con fe, con confianza. En el camino del Calvario, muchos de sus discípulos abandonaron al Señor, le dejaron solo. Estás pensando en retirarte todo algo. Es el momento de continuar hasta el final. Es el momento de seguir la huella de Cristo. Sigamos adelante, amadísimos hermanos. Sigamos avanzando con humilde confianza. Sigamos avanzando, contemplando el rostro bien amado del Señor. Y ahora vamos a contemplar el cuarto misterio doloroso, que es nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz, camino al Calvario. Vamos a contemplar especialmente aquel instante en el cual nuestro Señor se encontró con su madre la Virgen. Qué profundo dolor el de María, Nuestra Señora. ¿Cómo se siente el dolor una madre al ver a su hijo Jesús? A un hijo entero. ¿Cómo sentiría aquella madre en ese corazón santísimo, en ese corazón inmaculado? ¿Cómo sentiría al ver a su hijo sufriendo de esa manera? ¿Cómo sentiría aquel corazón santo al ver a su hijo desangrando? Se recordaría del niño Jesús cuando estaba en los brazos en Belén. Sería sufrir. Acompañemos a la Virgen en estos momentos dolorosos. Acompañemos a nuestra Madre. Pongamos la mano purísima de Nuestra Señora en este camino de fe, en este camino de amor a Dios. Recemos especialmente por todas las madres de familia en este historia. Por todas nuestras queridas madres que nos han acompañado en el camino de la vida en los momentos más difíciles. Recemos por ellas en estos momentos. Ofrezcamos nuestras súplicas al Señor Nazareno, por nuestras madres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Momento de profundo dolor. Recordemos lo que nos enseñaron nuestros padres, a llorar a los pies de Jesús Nazareno. Que volvamos a vivir con profundo arrepentimiento estos momentos. Pidámosle al Señor especialísimamente. Vamos a contemplar ahora el quinto misterio doloroso, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Llegados al Calvario, nuestro Señor Jesucristo es despojado de sus santas vestiduras. Llegados al Calvario, es maltratado y humillado. Llegados al Calvario, lo extienden en la cruz. Nunca será suficiente llorar estos momentos dolorosos de Cristo. Pues pidámosle especialmente por nuestros familiares difuntos, por aquellos que nos han dejado ya, que han ido al encuentro de Cristo. Pidámosle por ellos. Mientras vamos rezando, en cada Ave María pide por un familiar tuyo difunto. Acuérdate de ello.
el Señor Nazareno derramará su gracia en tus almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sigamos avanzando rumbo al camino del Calvario. El camino del Calvario, amadísimos hermanos, camino doloroso, camino sufriente, es el momento en el cual nosotros vamos a estar en este momento como Simón de Sirene. En este camino ayudó a llevar la cruz de Cristo.
Simón Cireneo fue obligado a llevar la cruz. Amadísimos hermanos que están allí cargando, ustedes que están ahí, les toca hoy hacer de Cireneo, cargando la cruz del Señor, compartiendo un poco del dolor del Señor, del dolor de Cristo, compartiendo un poco del peso que llevó por nosotros y por nuestro amor. Sí, a ti que está cargando en estos momentos, que sea la ocasión de renovación espiritual, la ocasión en la cual el Señor Nazareno toque tu corazón, toque tu alma. Es el momento de vivir más cerca a Dios y hacer que este corazón dulce de Jesús, que nos bendiga a todos nosotros. Pidamos este corazón dulce de Cristo que nos acompañe en esta noche. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante con más fe, con más confianza. Sigamos contemplando el misterio del Santísimo Rosario. Cuando rezamos el Rosario, carísimos hermanos, nos tomamos de la mano de María Santísima para acompañar al dulce Nazareno en su camino de dolor. Así que no nos cansemos de repetir el sí al Ave María.
eres. Bendito es el fruto de tu vientre. Salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amadísimos hermanos, es el momento de darle gracias a Dios porque nos ha concedido compartir su camino del Calvario. No somos dignos, pero el Señor nos ha mirado hoy con misericordia. Vamos ahora a darle gracias a Dios por este momento y anunciar a nuestros nuevos mayordomos y nuestro querido Padre Jesús Nazareno. Queridos mayordomos, les agradecemos a los que han pasado esta fiesta, este precioso momento de encuentro con Cristo. Les invito a poner sus ojos, nuestro Padre Jesús Nazareno. Darle gracias, porque el Señor les ha mirado con misericordia, les ha bendecido. Gracias, Jesús Nazareno. Gracias. Y ahora pidamos al Señor por nuestros hermanos que sumen la mayordomía. Acérquese por favor por aquí. Y también les invito a poner sus ojos en nuestro Padre, que les confía esta ocasión, que les confía todo este año. No es solamente estos momentos, sino es todo un proceso
de preparación, de arrepentimiento, de preparar nuestros corazones con oraciones, sacrificios, penitencia.